jóvenes, el día de hoy vamos a aprender la escritura de fórmulas químicas. ¿Qué es una fórmula química? Es la representación de los elementos o átomos que forman un compuesto, como por ejemplo el sodio o el cloro. Estos son átomos. ¿Qué une los átomos? Si recordamos, en la configuración electrónica tenemos un átomo que actúa como positivo y un átomo que actúa como negativo, y esto nos lo da la posición de la tabla periódica. Estos normalmente lo encontramos al lado izquierdo y al lado derecho. Y los elementos de la última órbita se llaman electrones valencia o simplemente valencia o número de oxidación. Los átomos buscan tener 8 electrones en la última órbita. Si recordamos en los enlaces, el electrón que actúa como positivo le entrega su electrón al que actúa como negativo, y esto hace que el del lado izquierdo quede como positivo y el del lado derecho quede como negativo, y a esto dijimos que le llamábamos cationes y aniones. En el caso del sodio, pierde su última órbita y se queda con 10 electrones, mientras que el cloro acepta el otro electrón y nos queda con 8 electrones. Por eso el sodio queda con carga positiva y el cloro con carga negativa. Entonces las fórmulas químicas nos indican los átomos que forman un compuesto, y normalmente escribimos el más positivo del lado izquierdo y el más negativo del lado derecho. Las fórmulas nos indican el número de átomos que forman un compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos el sodio y el cloro, tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. Ahora miremos el caso de la molécula del agua. Aquí nos damos cuenta de que tenemos dos hidrógenos, dos átomos de hidrógenos y un oxígeno o un átomo de oxígeno. Ahora miremos algunos conceptos. ¿Qué es una valencia? La valencia es la capacidad de combinación que posee el átomo de un elemento para formar compuestos. La valencia está dada por la tabla periódica. Cuando nosotros miramos nuestra tabla periódica, tenemos un cuadro en la parte de abajo o en algún lado de tu tabla periódica donde nos dice el contenido que tiene cada uno de los cuadros de la tabla periódica. Por ejemplo, aquí el número que aparece en el lado izquierdo es el número atómico, luego tenemos la masa atómica, la valencia son estos números que en este caso aparecen abajo de la masa atómica. Aquí la valencia es de 2 y 4. Eso quiere decir que este átomo, que es el carbono, puede trabajar con una valencia de 2 o una valencia de 4. Luego tenemos el símbolo del elemento del que estamos hablando, el nombre del elemento que es el carbono y la configuración electrónica. Con estas partes del átomo ya hemos trabajado. Hoy vamos a estar trabajando entonces con las valencias del átomo. El número de oxidación. El número de oxidación es la carga relativa. Acuérdate que relativa quiere decir que depende de algo. Es la carga relativa que adopta cada átomo en la formación de un compuesto. Este puede ser positiva o negativa. Y los signos, como ya hemos visto en los enlaces, se debe a que gana o pierde electrones. El que pierde electrones es el que tiene carga positiva y el que gana electrones es el que tiene carga negativa. Y en la tabla periódica lo vamos a encontrar con el signo. Aquí en este caso nos dice que el oxígeno es -2. Y esto se debe entonces a lo que ya hemos visto, la configuración electrónica. Cuando el sodio le cede su electrón al cloro, queda con carga positiva, por eso se llama catión. Y cuando el cloro acepta el electrón del sodio, este se queda con carga negativa porque ahora tiene en su última órbita 8 electrones. A este le llamamos anión. Ahora, para el escritorio de la fórmula, toda la información la vamos a estar sacando de nuestra tabla periódica. Por eso es importante conocer todas sus partes. En la tabla periódica vamos a encontrar de la columna número 1 hasta la columna número 6 una forma como la que vemos aquí. Estas gradas es lo que hace la separación entre los metales y los no metales.
Y esta línea que vemos aquí como gradas de color amarillo es lo que hemos llamado la frontera, que separa entonces a los no metales de los metales. Y los que están en color verde en este caso son los elementos que se conocen como metaloides. Así que en esta parte de acá vamos a encontrar entonces principalmente los metales que más vamos a utilizar. Están en la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero son estos que tú miras en esta forma. Los metales se caracterizan porque los vamos a escribir en el lado izquierdo de nuestra fórmula y todos tienen un número de oxidación positiva. Luego tenemos del lado derecho en nuestra tabla periódica, al lado derecho de la frontera, los no metales que están en la columna de la 4 a la 7. No aparece la columna número 8 porque la columna número 8 son gases nobles o gases inertes y esos no reaccionan. Pero de la 4 a la 7, estos que vemos aquí prácticamente son los elementos que más vamos a utilizar. Los no metales se caracterizan porque tienen un número de oxidación negativa, así los vamos a trabajar, y se caracterizan también porque tienen muchas valencias. Así que en la fórmula lo vamos a escribir del lado derecho. Pero para esto, cuando hablamos de una oxidación negativa, vamos a darnos cuenta que en las tablas nos mencionan con signo positivo o negativo. Eso quiere decir que estos elementos también pueden actuar con valencia positiva. Cuando son positivos, se lee de izquierda a derecha. Por ejemplo, este sería de valencia 4, 5, 6 y 7. Pero cuando los escribimos del lado derecho, vamos a leer de derecha a izquierda. Todos estos van a ser menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Recuerda, de derecha a izquierda. Y luego tenemos estos elementos que están de color celeste, que esos son los elementos de transición. Y los elementos de transición tienen la característica que tienen un número de oxidación positiva, como los metales. Se escriben entonces al lado izquierdo y actúan como metales o no metales. Entonces, esa es la característica o diferencia entre los metales puros y los no metales, porque estos pueden actuar como metales y no metales, pero siempre los vamos a escribir del lado izquierdo, porque actúan con una oxidación positiva. Y aquí tenemos un resumen de los elementos que más vamos a utilizar. Aquí están sus valencias correspondientes, que eso lo puedes ver en tu tabla periódica. Aquí nos podemos dar cuenta que los no metales que están en este lado tienen valencias todas positivas. En este caso tienen varias valencias y tienen valencias negativas. Aquí puedes ver que el oxígeno puede actuar con menos 1 y menos 2. El oxígeno tiene la característica de que puede formar otros compuestos que más adelante lo vamos a ver cuando actúa con valencia de menos 1, pero normalmente trabaja con valencia de menos 2. Estos elementos que están en blanco son compuestos que sí vamos a utilizar, pero que no son de uso común. Y miremos entonces la escritura de la fórmula. Tenemos el elemento positivo, que en este caso es el calcio, que lo encuentras en la columna número 2, por eso pusimos más 2. Si miras, esa es la valencia que aparece en la tabla periódica y lo vamos a combinar con el cloro que está en la columna número 7, pero por estar en la columna número 7 y escrito a la derecha, quedamos que su valencia es menos 1. Así que vamos a escribir los dos símbolos con sus valencias respectivas en la parte de arriba. Pero esto solo es un auxiliar. Ya con el tiempo, esto ya no es necesario, porque ya vas a saber cómo escribir una fórmula. Pero por el momento lo vamos a escribir de esta manera. Y para la escritura de fórmulas, lo que vamos a hacer es que las valencias las vamos a escribir en una forma cruzada. Y lo vamos a colocar como subíndice de cada uno de los elementos. Y otra característica importante es que lo vamos a colocar sin signos. Miremos, por ejemplo, el calcio, el cloro con valencia, el cloro con un subíndice 2 que corresponde a la valencia del calcio. Pero en el calcio, aquí no hemos colocado
ningún subíndice. Y eso se debe a que cuando el subíndice es 1 se puede omitir. Así que si tú quieres lo pones, pero normalmente vamos a encontrar la fórmula de esta manera. Calcio 1, cloro 2. Acuérdate que cuando no aparece, su valor es 1. Miremos el aluminio. El aluminio está en la columna número 3, por lo tanto tiene una valencia de 3 y lo vamos a combinar con el oxígeno que está en la columna número 6. Aquí en la tabla sí nos dice que el oxígeno actúa con valencia de menos 2. Lo escribimos en forma cruzada y recuérdate que no colocamos los signos cuando lo ponemos como subíndice. Así que el aluminio le colocamos el subíndice 2, que es el del oxígeno, y al oxígeno el subíndice 3, que es el del aluminio. Entonces, cuando tú lees esto en una fórmula, aquí sabemos que hay 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Pero recuérdate, este 3 es la valencia del aluminio y este 2 es la valencia del oxígeno. Miremos este caso. El plomo tiene una valencia de más 4. Tiene otras valencias, pero aquí vamos a usar el de 4. El oxígeno siempre con menos 2. Escribimos las valencias en forma cruzada y sin signo. Acá nos damos cuenta que tenemos el plomo con valencia de 2, que es la del oxígeno, y el oxígeno con valencia 4, que es la del plomo. Y en este caso, igual que en matemáticas, si se puede simplificar, se simplifica. Aquí el 2 y el 4 tienen mitad, así que le vamos a sacar la mitad y la fórmula lo vamos a poner en una forma simplificada. Así que el plomo va a ser 1, el oxígeno 2. Pero cuando trabajemos con esto, recuérdate que esto se simplificó. Con el tiempo vas a tomar la experiencia para determinar cuándo se simplificó una fórmula. Miremos ahora el cloro con una valencia de más 7 y el oxígeno de menos 2. Escribimos la fórmula entonces en forma cruzada. Pero aquí te das cuenta que el cloro, a pesar de estar del lado de los no metales, aquí está actuando con una valencia positiva. Y está en la columna número 7, por eso le pusimos más 7. Así que ya escribiendo nuestra fórmula, tenemos el 2 del oxígeno y el 7 del cloro. Y nuestra fórmula queda como cloro 2 o 7. El azufre. Miremos el azufre que está con una valencia de más 2 y un oxígeno de menos 2. Escribimos las valencias en forma cruzada y nos queda la fórmula de S2 o 2. Pero podemos simplificar y a la fórmula simplificada nos queda SO. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, dale un like, comparte este video con tus amigos o familiares y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.